Pues muy bien, ¿listos? ¿Podemos comenzar el mensaje de hoy? Quiero contar una historia, comenzar contando una historia. Hace muchos años, yo tenía tal vez unos 9 o 10 años, estábamos de vacaciones descansando en una playa que queda muy cerca de Barranquilla, Colombia, se llama El Rodadero. ¿Quiénes tienen idea de lo que es El Rodadero en Santa Marta? Levánteme las manitos los colombianos. Ok. Y a los de Bogotá les encanta ir allá. Y resulta, entre otras cosas, anoche conocimos a un pastor y me dijo, yo soy de Cali. Y yo le dije, hay una disputa en Canaán de cuál es la sucursal del cielo. Porque los caleños dicen que Cali es la sucursal del cielo y los de Barranquilla decimos que es la sucursal del cielo. Y dicen, no. Cali es la sucursal del cielo, Barranquilla es el cielo. Y estuve totalmente de acuerdo. Eso fue súper especial ayer. Esa fue la entrada al evento de anoche. Entonces resulta que estábamos en El Rodadero, cerca del cielo, ¿verdad? Queda como a 1 hora de Barranquilla. Y esa es una bahía muy linda. Y me acuerdo que mi papá alquiló un kayak chiquitico, pues para 2 personas. Entonces nos subimos él y yo. Era en la época de mucho viento, tal vez era la época de diciembre, me acuerdo que estaba haciendo mucha brisa. Y nos subimos y entonces nos retiramos un poquitico de la costa, íbamos paralelo a la costa, íbamos a toda velocidad porque íbamos a favor de la brisa, a favor de la corriente. Sin esfuerzo íbamos a toda velocidad. Llegamos al otro lado, ¿verdad? Donde se termina y teníamos que regresar ahora a nuestro destino. Y me acuerdo que giramos 180 grados y comenzamos a remar. Y eso no se movía. Y estábamos cansados, parábamos y nos íbamos para atrás. Y entonces de nuevo lo intentábamos y hacíamos más esfuerzo, avanzábamos 3 metros, parábamos y la brisa nos devolvía. Y yo me acuerdo que yo de la frustración y del cansancio decía, nos vamos a morir ahogados. Y estábamos a 5 metros de la orilla. Dramático desde chiquito. Y entonces terminamos y papá ya no pudo más tampoco, cansado. Nos fuimos para la orilla y nos fuimos cargando el kayak por la arena. Porque siempre es más fácil ir a favor de la corriente que en contra de la corriente. Pero para llegar a nuestro destino tenemos que aprender a andar también en contra de la corriente. Diga conmigo, ¿es más fácil ir a favor de la corriente? Pero para llegar a nuestro destino, tenemos que ir en contra de la corriente. ¿Usted sabía eso? Así se llama el mensaje de hoy, en contra de la corriente. Rosman y Alexa, bienvenidos, qué rico verlos. Diga conmigo, en contra de la corriente. ¿Quién no ha recibido las notas del mensaje todavía? ¿Ya lo recibieron? ¿Ya todo el mundo lo recibió? Ok. En contra de la corriente. ¿Y de qué voy a hablar? Hoy y tal vez el próximo domingo y hasta cuando el Señor lo indique, vamos a estar hablando de un mensaje crucial. Un mensaje que tiene que ver, creo que es supremamente importante en este tiempo, y es supremamente importante que lo comprendamos y que lo practiquemos, y es sobre la verdad. Diga conmigo, solo hay una verdad. Yo puedo creer que algo es la verdad, pero si no está de acuerdo con la única verdad, entonces yo puedo estar totalmente convencido de algo, pero puedo estar 100% equivocado, ¿verdad? Yo puedo decir que algo es la verdad, subjetivamente, pero si esa verdad no está de acuerdo con la única verdad, y la única verdad es Jesucristo. La única verdad está establecida en la palabra de Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través mío, ¿verdad? Entonces, si lo que yo creo que es verdad no está de acuerdo con esa verdad, entonces no es verdad y punto. Y yo puedo estar convencido de eso y estar totalmente equivocado. Y estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad como sociedad, en donde la verdad no es importante. Muchas personas no creen en la verdad. Estamos rodeados de mentiras.
Y las personas, y yo vengo de ahí, por eso voy a hablar este mensaje desde mi testimonio, porque entiendo lo que es haber estado en algún momento así. Las personas pueden sin ningún problema hablar mentiras y ya nada se mueve por dentro. Y es un momento muy peligroso. Y hoy en día, desde un niño pequeño puede hablar mentiras, un periodista puede hablar mentiras, un congresista puede hablar mentiras, sin problema. Un pastor puede hablar mentiras, un papá, una mamá pueden hablar mentiras. Y yo no sé si alguno de ustedes tiene esta sensación de hoy estar frente a alguien, estar viendo las noticias, de estar escuchando a un profesor y tienen esta cuestión por dentro de, ¿será que me están diciendo la verdad o esto también será mentira? A todos los niveles, en todos los niveles está ocurriendo. Un niño dice mentiras. Un niño aprende a robar y decir mentiras antes de aprender a hablar. Viene la mamá y le pregunta, ¿cogiste la muñeca de tu hermana? Y dice, y la tiene. Y ni siquiera ha comenzado a hablar. ¿Por qué esta tendencia a las mentiras? Vamos a estar hablando sobre eso. Y el problema es que si el mundo está viviendo de esa manera, quiero que usted entienda que nosotros no podemos vivir de esa manera. No podemos vivir de esa manera. Un profesor en la universidad, simplemente porque, yo no sé si ustedes se vieron God is Not Dead. Ustedes recuerdan un profesor ateo, muy evidente, o sea, al final terminó explicando, se terminó entendiendo la situación, estaba muy resentido con Dios y por eso se consideraba ateo. Tenía en su auditorio a un montón de estudiantes y no tuvo ningún problema de adoctrinarlos en una mentira. Y hoy muchas veces está ocurriendo eso también. Entonces, ¿por qué un profesor puede decir eso? Hay muchos motivos y los vamos a estar estudiando en estos días. Porque puede estar apoyando una ideología, ¿verdad?, que no es verdadera y se sienta y adoctrina a todos sus estudiantes con respecto a esa verdad que es falsa, que es mentira. Puede tener temor porque puede estar formando parte de alguna institución en donde si él dice algo contrario a los valores de esa institución, lo pueden terminar despidiendo. Y para él terminó siendo más importante su posición, su puesto, sus ingresos, su reputación en esa organización que la verdad. Y estamos viendo ahora para la época de las elecciones, eso que acostumbra uno a las mismas horas. O sea, nosotros tenemos tiempo de ver televisión a veces cuando no nos caemos desmayados en la cama por la noche a dormir. Que vemos algunas horas y vemos que hay periodistas diferentes en noticieros. ¿Y qué pasó con fulano de tal? Lo despidieron porque dijo algo que no iba en contra de los estándares políticos o lo que sea de esa institución. Entonces, muchas personas se están viendo, y nos está ocurriendo a nosotros, por temor a las consecuencias, por temor a la censura, por temor, la censura a todos los niveles, puede ser la censura en mi propia casa. Elegimos no vivir o no decir la verdad porque vamos a vivir consecuencias. Hay gente que le tiene pánico al rechazo. De hecho, eso lo llamamos nosotros aquí en Canaán, toda persona que ha experimentado rechazo en algún momento de su vida ha tomado la firme decisión de más nunca volver a experimentarlo. Y entonces hoy estamos rodeados de personas y todas están compartiendo alguna ideología y puedo yo saber que ellos están equivocados porque eso que están diciendo no está apoyado por la palabra de Dios, o sea que no es verdad. Y por temor al rechazo de ellos, entonces me someto a decir y a vivir una mentira. Y una vez más, esto es a todos, en todos los niveles. Y es tan terrible esta sensación de, en cualquier parte, pero sí será verdad esto. Estamos en la era de la información, cualquiera puede decir cualquier cosa. Ustedes lo han visto. Y si a usted le llega un chisme
y usted le hace un forward al chisme por WhatsApp o por Facebook o por Instagram o por cualquiera de las redes, o hablado o por señales de humo, usted está siendo cómplice de una mentira. Y diga, no puede ser así entre nosotros. No, pero yo quiero escucharlo. No puede ser así entre nosotros. Un día hace mucho tiempo, cuando yo estaba en mis profundas tinieblas, todavía no había salido a la luz mi adulterio. Liliana llegó estábamos viviendo en la casa de mis papás. Lili llegó por la noche, yo no me di cuenta cuando entró y yo estaba hablando por teléfono con la mujer con la que ella estaba involucrado en adulterio. Y Liliana, y yo cuando la vi me puse pálido y colgué. Y Liliana me pregunta, ¿con quién estás hablando? Y yo, con nadie. ¿Estabas hablando con fulana de tal? Y yo no, y me sostuve. Y no tuve ningún problema de sostenerme. Mirándola a los ojos le dije no. Más muchos crecimos en una cultura en donde la instrucción fue esa. Si a usted lo agarra con la mano en la masa, niéguelo hasta la muerte si es necesario. Y traemos todo eso a nuestra vida en Dios. Y Lili muy sabiamente lo que hizo en ese momento fue, después de que yo me fui, hundió Redial en la época que había teléfonos en las casas, ustedes me entienden, ¿verdad? Teléfonos de línea y con cordón que la gente de esta época no entiende cómo se usa. No le pida a un papá, papi, tómate una foto con el teléfono y me la mandas porque cualquier cosa puede hacer el papá. Tomar la foto con el teléfono aquí posando. Entonces, Lili hizo redial y por supuesto que le contestó esa otra persona. Y tarde o temprano todas las cosas van a terminar saliendo a la luz. Entonces, Dios nos está llamando a pesar de que todas las personas, a todas las personas me refiero a la sociedad en general, la corriente va hacia allá y es una sociedad en donde la mentira juega un papel natural en el día a día de esta sociedad. Dios nos está llamando a andar en contra de la corriente. La iglesia, nosotros somos los representantes aquí en la tierra de la verdad de Dios. Yo quiero que dijera eso. Este es un mensaje y los mensajes que vamos a estar compartiendo es un mensaje para poder continuar desarrollando el carácter de Cristo en nuestra vida. Porque cada día más vamos a necesitar el desarrollar el carácter de Cristo. Una mamá resentida no va a tener ningún problema. Nosotros lidiamos todo el tiempo permanentemente con esto. Está resentida con su ex esposo, esta mujer, porque la abandonó. Y entonces no va a tener ningún problema de llenar de mentiras, de calumnias, el corazón de sus hijos acerca de este hombre para desquitarse contra él y destruir la vida de sus hijos. Entonces, en todos los niveles, dentro de la iglesia tenemos una reunión de líderes y cada líder, ¿verdad?, tiene algún tipo de reputación que proteger. Y puede haber ocurrido algún problema en un grupo de apoyo, por ejemplo. Y para que su reputación no quede deteriorada a sus ojos delante de las autoridades, no va a tener ningún problema de traer un reporte que no es real. Entonces Dios nos está llamando a andar en contra de la corriente. Tenemos que aprender a vivir en la verdad de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Van agarrando entonces la esencia, la idea de este mensaje. Y esto no ocurrió ahora, esto ha ocurrido desde siempre. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice que somos embajadores de Cristo. Y diga conmigo, yo soy un embajador de Cristo en esta tierra. Eso quiere decir que somos representantes de Cristo en esta tierra. Yo quiero que usted se imagine a un embajador de los Estados Unidos en un país cualquiera del tercer mundo. ¿Qué come el embajador? ¿La comida de esa tierra o la comida de los Estados Unidos? Yo no sé si usted sabía, pero los embajadores comen, se visten, viven como si estuvieran en los Estados Unidos, conservando todos los principios y todas las leyes, todos los estatutos de los Estados Unidos, porque son representantes de los Estados Unidos en ese país.
Nosotros somos extranjeros en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros somos representantes de ese reino en esta tierra y estamos representando el reino de la verdad. Y como lo decía al principio, cuando las personas nos escuchan hablar, cuando nosotros llegamos a algún lugar, el reino de Dios se hace presente. Entonces, somos embajadores. Dígale que está al lado tuyo, eres embajador. Entonces solamente hay dos opciones, o somos buenos embajadores o somos malos embajadores. No, yo no les estoy preguntando. Estoy diciendo, somos uno de los dos, o somos buenos embajadores o somos malos embajadores. Si no estamos representando bien al reino de los cielos porque vamos a favor de la corriente y ni siquiera hay ningún tipo de diferencia, no se percibe ninguna diferencia entre nuestro estilo de vida, la manera como hablamos, como vivimos nuestra vida financiera, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, si no vivimos los principios del reino de Dios y no hay diferencia entre nuestra actitud y comportamiento con el mundo, ¿estamos siendo buenos representantes del reino de los cielos? La respuesta es no. Se supone que haya una diferencia. Es que van a decir que soy fanático, que soy radical. Si no hay ninguna diferencia, entonces no lo estamos haciendo bien. Y no es porque seamos mejores y no es para que rechacemos, no. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, porque entonces así algunas personas, como nos enseñó Brother Mickey hace muchos años a nosotros, podrán desde sus tinieblas ver la luz y elegir la luz en lugar de las tinieblas. Entonces el Señor se toma esto muy en serio. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Y si nosotros somos representantes de Cristo, nosotros somos representantes de la verdad. Amén. ¿Están preparados para lo que viene? Aunque no les vaya a gustar lo que viene. Vamos a leer palabras de Jesús. Busquen sus Biblias, por favor. Y van a buscar Juan capítulo 8, versículo 39. Somos representantes de la verdad. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué opina nuestro jefe? ¿Qué opina tu jefe, Reinaldo, de tu labor como embajador en esta tierra? Tremendo. Tremenda pregunta. Juan 8:39. Lo deben tener ahí en sus notas. Jesús dice, el contexto es que él estaba hablando con los judíos y les estaba diciendo que ellos estaban hablando de la descendencia, que ellos eran descendientes de Abraham, porque les estaba diciendo que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces decía, nosotros nunca hemos sido esclavos, nosotros somos descendientes de Abraham. Estaban en ese conflicto. Entonces el versículo 39, ellos le dicen a Jesús, nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Y miren lo que dice el 40. En cambio, ustedes procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque decía la verdad de Dios. Moraleja, si nosotros somos representantes de la verdad, en el mejor de los casos vamos a ofender. Si nosotros no estamos ofendiendo a nadie, no estamos hablando la verdad. No estamos viviendo la verdad. Porque estamos en un momento, bueno, desde la época de Jesús, pero en este momento es impresionante. La verdad ofende. Estamos hablando de un momento en la historia en donde la humanidad, con tal de ir en contra de la verdad, está aprobando leyes que justifiquen, respalden y aprueben su mentira. Y eso no es de ahora. Eso ha sido desde siempre. Entonces, ¿por qué querían matar a Jesús? A Jesús porque él decía la verdad. Hace mucho tiempo, me acuerdo en el colegio en la prehistoria, cuando vi filosofía,
Me acuerdo que mi profesor de filosofía dijo, palabras de Platón: nadie es más odiado que aquel que dice la verdad. Entonces resulta que tenemos un montón de conflictos en nuestro corazón, no nos gusta que nos rechacen, entonces permanentemente nos estamos enfrentando a esta encrucijada. ¿Voy a hablar la verdad exponiéndome a que me rechacen o aún me maten? ¿O voy a ir en pos de pretender caerle bien a todo el mundo? Y todos estamos experimentando en mayor o menor grado esta situación. Los niños en el colegio, los niños en la universidad, los empleados en las empresas, todos por donde vamos, en todo momento, nosotros en nuestras propias familias, vamos a tener que escoger qué es más importante. Ser buenos representantes del reino de Dios, respaldando, viviendo y hablando la verdad, o no, o yendo a favor de la corriente. Seguimos leyendo. Versículo 40. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Entonces ellos gritaron: nosotros no somos hijos ilegítimos, Dios mismo es nuestro verdadero padre. Y les dice Jesús, escuchen esto: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. Yo no estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, porque ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que ustedes, hijos del diablo, añadiendo un poquito para que quede claro el mensaje, no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, o sea, la verdad. Pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Mi madre. Entonces, una diferencia clara, levántenme la mano, hijos de Dios que están escuchando estas palabras. Todos los hijos de Dios, levántenme levántenme la mano, perdón. No me vayan a gritar, que aquí pasa de todo. Un día alguien, ustedes saben ese cuento, ahora con el cuento de, aquí tengo el chat de YouTube y de Facebook, estaba enseñando acerca de Pablo, hablando que Pablo utilizaba todos los medios posibles a su alcance para ir a predicar el evangelio. Entonces yo diciendo, ahora tenemos el internet, tenemos YouTube, estamos en medio de la pandemia, tenemos Facebook, tenemos Instagram, utilizamos cualquier medio. Entonces, si Jesús estuviera en esta época, ¿qué medio utilizaría para predicar el mensaje? Él utilizaba su voz, las carreteras y los burros para moverse. Pero ¿qué utilizaría? Yo estaba haciendo esa pregunta y veo que sale un mensaje en YouTube y dice, fuera youtuber. Y yo me está insultando. Y yo lo conozco. Me está insultando, como así que fuera youtuber porque estoy usando YouTube. Y caigo en cuenta que me estaba respondiendo que Pablo tal vez fuera un youtuber. En fin. Menos mal no dije nada en ese momento. Entonces, una diferencia clara entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios, dice Jesús que es hijo del diablo. Una diferencia contundente, ¿cuál es? Lo acabamos de leer en estas palabras de Jesús. Es la verdad. La verdad. Eso es distintivo de un hijo de Dios. Una diferencia contundente entre la manera como vive un hijo de Dios y como vive uno que todavía no es hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, siendo hijos de Dios, siendo salvos,
Formamos parte de la familia de Dios. Ahora somos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Vivamos como aquellos que no conocen y rechazan a Dios. Diga conmigo, no puede ser posible. Entonces tenemos que continuar desarrollando, resolviendo, arrepintiéndonos, reconociendo todo lo que tengamos que reconocer, pedir toda la ayuda que tengamos que pedir. Y ustedes están en un lugar en donde eso es lo que hacemos. Poder reconocer y decir, soy un mentiroso. Así tuve que hacer yo en el año 2006. Soy un mentiroso crónico. Cuando se presenta la oportunidad, cuando nadie me está viendo, tengo que hacer algo torcido y después no tengo problemas para mirarle a alguien a los ojos y decirle una mentira. De ahí vengo yo y yo era pastor de una iglesia. Pero tuve que humillarme y reconocer que tenía un problema. Y Dios me sanó, Dios me liberó de eso. Fue un proceso espectacularmente doloroso. Si ustedes no lo conocen, hagan el proceso de restauración. Pero Dios me hizo libre. La diferencia entre un esclavo y un libre es que el esclavo siente que no tiene opciones. El esclavo de la mentira siente que tiene que decir mentiras. El libre tiene la opción de escoger, ¿hablo la verdad o hablo mentira? Dios me ha dado la libertad de escoger, porque para libertad, para vivir, para ser libres, fue que Cristo me liberó. Entonces no les voy a pedir que levanten la mano los que tienen problemas con la mentira, pero quiero pedirles que reflexionen en esto, porque hay muchas personas que los están observando. Ustedes, todos los que viven en la mentira y restringen la verdad, ¿no? Y la mejor parte de esta serie viene el próximo domingo. Estoy a punto de comenzar a hablar de eso, pero no lo voy a hablar hoy. Todo el que restringe de la verdad está sufriendo consecuencias. El que restringe la verdad en su propia vida. El que vive mentiras está viviendo consecuencias. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios es que provee una bendición, se llama convicción de pecado. Y si yo tengo una relación con Dios y yo digo una mentira, el Señor me va a confrontar y yo voy a escuchar esa voz. Pero si yo elijo continuar viviendo y diciendo mentira, va a llegar un momento en que termino apagando esa voz. Y mi conciencia comienza a endurecerse. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esta experiencia de dicen algo y escuchan algo allá adentro que les dice, eso no es verdad. Y nos sentimos feos. Pero llega un momento de tanto practicarlo que terminamos ignorándolo. Por eso es que hay tantas personas que hoy en día no sienten nada. Les voy a decir algo. Quedó un rayito de luz todavía en mi corazón endurecido, lleno de tinieblas. Esta fue la explicación que Mickey Evans dio de por qué yo fui rescatado todavía. Pude ser rescatado de las tinieblas. Todavía había un rayito de luz, de la luz de Dios que entraba a mi corazón, que estaba llenándose de oscuridad. Y para Dios eso fue suficiente. El problema es que yo no sé cómo hubiera sido la situación 5 o 10 años después. Yo no lo sé. Tal vez nunca me hubiera arrepentido. Yo no lo sé. El punto es que es muy peligroso vivir de esa manera. ¿Por qué las personas dicen tantas mentiras? ¿Por qué restringimos la verdad? Hay muchos motivos. Ya hablé ahorita, el temor a la censura, el temor al rechazo, vivir las consecuencias, que me despidan, todo eso. Pero hay un gran desconocimiento con respecto a cómo funcionan las leyes. Hay diferentes tipos de leyes. Hay leyes naturales, como por ejemplo la gravedad, que se cumplen de inmediato. Y eso lo enseñamos nosotros en nuestro proceso de restauración también. Pero hay leyes que son espirituales, en las que funcionan del tipo de siembra y cosecha. Que nosotros cometemos un pecado, por ejemplo, y la consecuencia no es de inmediato. ¿Por qué ustedes se suben a un carro y se ponen el cinturón de seguridad? Porque hay una ley que se llama inercia.
Y es la tendencia que tienen los cuerpos a conservar el estado en el que se encuentran. Entonces, cuando un cuerpo metido dentro de un carro va a 70 millas por hora y ocurre un accidente, la tendencia es que el cuerpo va a continuar. Y esa es una ley natural, se cumple de inmediato. Si yo me tiro de aquí, caigo de inmediato por la ley de la gravedad, ¿verdad? Entonces, hay muchos que en cuanto a las leyes espirituales, como hasta este momento no han sufrido ningún tipo de consecuencia por violar las leyes espirituales, creen que se salieron con la suya. El problema es que tarde o temprano vamos a vivir las consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Levánteme la mano todos los pecadores que hay en este lugar. Levánteme la mano todos los que están vivos en este lugar. ¿Qué pasó? ¿Por qué todavía estamos vivos? Hay muchas cosas que todavía no hemos cosechado, ¿verdad? Bueno, y esto tiene un contexto espiritual de vida eterna, pero en nuestra vida también. Hay adúlteros. El adulterio trae ruina y destrucción. Hay adúlteros que todavía están viviendo prosperidad, pero no va a ser así para siempre. Hay mentirosos, hay gente resentida que todavía no ha llegado al extremo de la amargura, pero va caminando para allá y todavía su vida está aparentemente bien. Entonces, no vamos a vivir las consecuencias de inmediato, pero tarde o temprano vamos a vivir las consecuencias. Entonces, por eso creemos que hemos dicho mentiras toda la vida y entonces creemos que no vamos a vivir consecuencias, pero tarde o temprano vamos a vivir las consecuencias. Ese es el problema. Porque tarde o temprano todas las cosas van a salir a la luz. Y eso ocurrió conmigo también. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, entonces nos acostumbramos a vivir de esa manera. No confesamos el pecado, estamos llenos de secretos. 20, 30 años después comienzan a aparecer artritis, cánceres, enfermedades del sistema inmunológico, enfermedades cardiovasculares, y el cuerpo comienza a manifestar las consecuencias de estar violentando leyes espirituales. Por eso la gente miente. Y aquí hay mentirosos que se han salido con la suya, cristianos que se han salido con la suya durante 10, 20, 30, 40 años. Pero va a llegar un momento en que van a vivir las consecuencias. ¿Me están escuchando, iglesia? La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Nuestra sociedad se está ahogando en la mentira. Como decía, y lo vamos a ver la próxima semana también, se están pasando leyes para sustentar, legalizar, poder tener el respaldo de toda una cultura que respaldan mentiras. No sé si ustedes recuerdan hace algunos años, en Colombia, una secretaria de Educación comenzó a empujar muy fuertemente para meter en las escuelas un concepto, una mentira del diablo que se llama ideología de género. Y empujaron, y esto es muy poderoso, esto es a nivel mundial. Y todo esto es para imponer una mentira. Y sigue cogiendo mucha fuerza en los países en la que un niño tiene la libertad de decidir a los 4 años, por ejemplo, si nació varoncito, puede elegir, yo no soy niño, yo soy niña. Y entonces le pueden hacer una cirugía de cambio de sexo. Para allá vamos. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es estar ahogado, una sociedad ahogada en la mentira. Entonces, si nosotros conocemos la verdad, ¿qué vamos a hacer al respecto? Si no hacemos nada al respecto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a continuar ocurriendo con nuestra vida? ¿Cómo van a continuar creciendo nuestros hijos? Nuestras hijas, todas en algún momento en el colegio tuvieron que ser expuestas a la teoría de la evolución. Nosotros tenemos que enseñarles la verdad de Dios.
No necesariamente vamos a poder impedir que escuchen estas cosas, pero es la responsabilidad nuestra de hablar la verdad de Dios. Si usted cree esto, por favor, diga amén. Wow. Entonces, ¿qué ocurre cuando vivimos y restringimos la verdad? Nuestra vida comienza a complicarse. Y lo peor es, llega un momento, lo dice la Biblia, nos vamos a ver el próximo domingo, en donde Dios viene con su ira sobre nuestra vida. Y la manera como Dios manifiesta su ira, eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 1, es que nos suelta. Dios deja de tratar Dios toma la decisión de no impedirnos más eso que queremos hacer y nos suelta, y así avanza más rápidamente nuestro proceso de autodestrucción. Diga conmigo, yo no quiero eso en mi vida, porque eso es lo peor que nos puede ocurrir. Es como cuando, es una comparación tonta, el niñito, siempre lo hemos predicado toda la vida, el niñito quiere meter el dedo en el tomacorriente y la mamá le dice no, y quiere intentarlo de nuevo y la mamá le dice no. Después de 40 veces, ¿qué hace la mamá? Déjalo que meta el dedo para que enfrente las consecuencias. Imagínense eso a gran escala. Dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo, no alcanzamos a verlo hoy, lo vamos a ver el próximo domingo. Eso es lo que viene a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de sociedad, de culturas. Dios nos suelta, y ese es el juicio de Dios sobre aquellas personas que restringen la verdad. Esto es muy serio. Entonces, la esperanza que tiene todas las familias, la sociedad, es nosotros, porque somos los únicos que se supone que vayamos en contra de la corriente hablando la verdad. Si nosotros nos sumergimos y caminamos como todo el mundo está caminando, no hay esperanza. Y cada vez son más tinieblas. Cada vez son más tinieblas, son densas las tinieblas. Entonces, ¿cómo se resuelve todo esto? Diga conmigo, tengo que hablar verdad. ¿De qué sirve? ¿O qué tipo de iglesia prefieren ustedes? ¿Una iglesia en donde se habla y se enseña la verdad? ¿O una iglesia en donde el pastor enseña lo que la carne de ustedes quiere escuchar? Tener que levantarse domingo a las 10 de la madrugada para estar aquí a las 11 de la madrugada y tener que maquillarse y bañarse. Algunos ahora se están bañando por la noche cuando llegan, de pronto no se bañan antes de venir, pero eso es problema de ustedes. Y los que están allá viendo esa cosa, la cuestión desde su casa, de pronto, en fin. Todo esto para llegar y que me digan lo que yo quiero escuchar. Y tener que escuchar que hay partes de la Biblia que sí son reales y otras no, y las podemos ignorar. O escuchar para que la iglesia se llene de gente, estar enseñando temas que son cero confrontativos. Como hemos escuchado de casos muy cercanos en donde hay adictos que se convierten en vacas sagradas en una iglesia. Usted sabe lo que es una vaca sagrada, ¿verdad? Una persona que es intocable porque aporta mucho dinero. Entonces, es clara la adicción, es clara la autodestrucción, es clara la destrucción en la familia, y el pastor no le dice absolutamente nada, porque si le dice algo se molesta y no vuelve. ¿Para qué estamos entonces? Si estamos aquí es porque tenemos que continuar enseñando la verdad, viviendo la verdad. Este es un centro de entrenamiento para que ahora entonces, saliendo de aquí, nosotros vivamos los principios del reino de Dios que estamos escuchando en la iglesia. Se supone que de eso se trata. No podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, este llamado es a vivir, a hablar la verdad de Dios, gústenos o no. Así sea ridícula a los ojos de nuestra sociedad. Así sea ofensiva para nuestra sociedad. Yo no sé qué va a pasar cuando salga el libro de restauración del quebrantamiento sexual. No sé qué va a pasar, porque todo lo que está en el libro, Juan Carlos, es súper ofensivo.
Porque yo lo creo, porque eso dice la Biblia, que el homosexualismo, por ejemplo, es un pecado como el adulterio. Es pecado sexual, no es un estilo de vida alternativo. Pero si hoy alguien dice eso, va a sufrir las consecuencias de la censura. Y si yo no puedo seguir hablando la verdad, no tiene ningún sentido que hagamos esto. O que el aborto es asesinato. No hay ninguna diferencia entre un promiscuo heterosexual a un promiscuo homosexual. Es pecado sexual. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 4:2. Predica la palabra, predica la verdad. Predica la verdad. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá el tiempo, estaba hablando del 2021, vendrá el tiempo cuando la gente no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón, rasquiña en los oídos, acumularán para ellos maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Eso está advertido desde aquella época. Mientras este ministerio exista, aquí tenemos que seguir hablando la verdad de Dios. Y el día que nosotros no estemos ya, mi amor, aquí tiene que seguirse predicando única y exclusivamente la verdad de Dios. Gústele al que le guste, y aunque no le guste, al que no le guste. Y si le va a dar un aplauso al Señor, déselo bien fuerte. Bien fuerte. Viene la época de los huracanes. Ahorita vienen los huracanes de nuevo. Entonces resulta que tenemos el Weather Channel. ¿Cuántos ven el Weather Channel en la época de los huracanes? Nosotros solamente lo ponemos en la época de los huracanes. Entonces resulta que el encargado, présteme atención. Siéntalo ahí, a David. Es que es hijo de argentino con colombiana. Entonces esa es una combinación explosiva. ¿Estaba diciendo? Ok, viene la época de los huracanes. Entonces el director del Weather Channel dice, no, eso no va a pasar nada. Lo ve venir. Y dice, no tenemos que anunciarlo. Eso no va a pasar nada. Y viene el huracán y Andrew le quedó chiquito. Y destruye la zona. Pregunta, ¿tiene o no tiene responsabilidad el que ve venir el huracán y no dice nada? Por supuesto que tiene responsabilidad. Entonces, ¿tiene o no tiene responsabilidad el que ve venir el huracán a la vida de una persona, aquel que conoce la verdad y no dice nada? Por supuesto que tiene responsabilidad. Tenemos responsabilidad. Dios nos ha hecho conocer la verdad y eso nos hace responsables. El conocer la verdad nos entrega mucha responsabilidad. Es una bendición, es un privilegio, pero nos entrega un altísimo grado de responsabilidad. Y tenemos que establecerla. Hay personas que se están muriendo creyendo una mentira, cualquier mentira. Creyendo que no hay alternativa, creyendo que ya no tienen esperanza. Y nosotros tenemos la palabra, tenemos la verdad, tenemos el testimonio de cuando la hablemos, si nos atrevemos a hablarla, la persona puede decir, he estado creyendo una mentira. Y pueden tomar la decisión de salir de la cárcel en la que se encuentran. Así de importante es eso que el Señor nos ha entregado. Y nos vamos a quedar callados. Y vamos a ignorar entonces el huracán porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué clase de embajadores por amor a Dios estamos siendo entonces? Yo me acuerdo cuando Brother Mickey fue a Colombia en la época de mis peores tinieblas. Esto fue 3 meses antes de que yo llegara ya al final del camino. Estuve a punto de morir y el anciano, escuchen esto, en contra de todo el mundo, en contra de su esposa, Miss Laura May, en contra de la junta directiva y del staff de Dunklin,
que decían, ¿tú qué te vas a ir a Colombia a hablar con un predicador corrupto, adúltero como Jaime García? Y que no quiere ayuda. Liliana se acuerda súper bien de los detalles. A mi ayuda idónea, por favor. Es más, hay detalles que yo no conocía, porque yo estaba metido en mis tinieblas. Pero hoy nos podemos reír, gloria a Dios, ya todo eso quedó atrás. Y en contra de todo el mundo, enfermito y viejito anciano como estaba, se subió a un avión y se fue para Barranquilla. Y mi papá me dijo, Brother Mickey quiere hablar contigo. Y yo le dije, yo no quiero hablar con Brother Mickey. Mucha luz, yo no quiero hablar con la luz. Estoy en mis tinieblas, la luz encandila, no me interesa. Entonces mi papá me dice, te voy a dar una buena motivación. Si no hablas con Brother Mickey, te vas de mi casa hoy. Y como todo adúltero termina quebrado, yo estaba totalmente quebrado. Entonces dije, ok, cambio de opinión, voy a hablar con Brother Mickey. Y el anciano, nos reunimos en... ¿Cómo? Quebrado de dinero y de todo, arruinado totalmente, no tenía dónde morirme. Tarde o temprano eso viene, siempre va a venir. Y me acuerdo que me siento frente a él en Canaán, allá en Baranoa. Y me pone a hablar y yo comienzo a contarle la manera como me siento y todo el asunto y la justificación y toda la locura, la maraña de mentiras que yo había creído y el por qué yo justificadamente tenía que haber abandonado a Liliana porque estaba profundamente enamorado de la otra mujer. Y me mira a los ojos y me dice, eso no es amor. Eso no es amor porque Dios no está en esa relación. Eso se llama lujuria y vas a terminar muerto. Yo me acuerdo que me paré indignado y me fui. Y antes de irme, me dijo, evidentemente no estás listo. Él sabía que si él no me decía esas palabras, nadie más me las iba a decir. Evidentemente no estás listo, Jaime. Pero el día que estés listo, quiero que sepas que te voy a estar esperando en ese lugar, en mi casa. Y pasó noviembre, diciembre, enero. Y en febrero, a finales de febrero, llegué al final de mi camino y en ese día, antes de morir, porque me terminé tirando de un carro, huyendo de la muerte, las primeras palabras que vinieron a mi mente fueron las de Brother Mickey. Y fue la llamada. Después de llamar a mi papá pidiendo ayuda, esa fue la segunda llamada que hice. Le dice, Brother Mickey, estoy listo. Y me dice, son, come home. Y ahí comenzó nuestra vida de nuevo. Porque alguien se atrevió a hablarme verdad. Verdad en amor, verdad en autoridad, y muchas veces la verdad duele, pero Dios nos ha entregado la responsabilidad de hablarla, y si nosotros no la decimos, posiblemente esas personas nunca la escucharán. Llegan las personas, me voy a restaurar. Tengo un problema de adicción sexual, tengo un problema de codependencia, mi vida va a ser diferente. Comienzan a venir a sus clases y de pronto, 2 meses después, él y ella se encontraron, se conocieron y ahora están listos para comenzar una relación. Y vienen donde nosotros. Nosotros o consentimos. Vemos el huracán venir y no decimos nada o hablamos verdad. Hay una regla que dice que si estamos en restauración no comenzamos ningún tipo de relación sentimental. Va a terminar mal. ¿Me estás escuchando? Va a terminar mal. Eso viene después. Y nos arriesgamos. Porque muchas veces cuando decimos la verdad, entonces las personas dicen, a mí no me gusta la verdad. A mí me gustan más los maestros que hablan conforme a mis propios deseos. Y las personas se levantan y se van y no vuelven. Y el huracán viene. El huracán va a venir y va a causar destrucción, pero no seremos cómplices. Y se requiere valentía. No solamente para pararnos firmes en la verdad, vivir la verdad y hablar la verdad en nuestra propia vida y sostenernos en la verdad de Dios, sino que se requiere valentía para hablarla a otras personas también. Así como lo hizo Mickey Evans. Y Dios nos da la sabiduría para poderlo hacer. Y si tenemos amor por las personas,
Efesios dice que hablemos la verdad en amor y vamos a madurar y las otras personas también van a madurar. Pero si la verdad de Dios se apaga aquí, no hay nada que hacer. Somos la esperanza de este mundo. ¿Me estás escuchando, Canaán? En todos los países, en donde estemos. Y que van a decir, no me va a volver a hablar y se van a resentir conmigo. Tenemos que elegir. Tenemos que elegir. Yo quiero orar por esta iglesia. Yo quiero pedirles que todos cierren sus ojos porque yo sé que este mensaje ha causado un conflicto aquí dentro y es un reto. Porque yo sé que ninguno de los presentes, ninguno en cualquiera de los países, ninguno está exento a este tipo de encrucijadas. O vamos a favor de la corriente y nos ahorramos los problemas, o andamos en contra de la corriente y vivimos la verdad. Señor, yo quiero presentar tu iglesia delante de ti. Tu iglesia que está aquí en Miami y tu iglesia que está en las naciones, Señor. Yo te doy las gracias por tu verdad. Yo te doy las gracias porque tú provees todo lo que necesitamos en una relación contigo para que podamos vivir en la verdad, en tu verdad, para hablar la verdad, para abrazarnos a la verdad, para poder ser testigos de la verdad. Gracias porque tú provees la valentía, Señor, la perseverancia, la sabiduría para mantenernos firmes en tus principios y en tus propósitos. Señor, tú conoces el corazón de cada uno. Tú conoces las consecuencias que muchos han estado viviendo o que vivieron en algún momento en su vida y por qué han desistido y se llenaron de temor y han comprometido sus principios. Tú conoces, Señor, el nivel entonces de condenación que hay en sus corazones, la culpa, la vergüenza que muchos tienen también. Tú los conoces. Yo te pido que en este momento vengas con tu amor de Padre, con tu amor perdonador, Señor, y que tú los abraces y que tú susurres a sus oídos tu verdad. Tu verdad que dice que no hay nada que podamos hacer o que dejemos de hacer para ser separados de tu amor. Eso nunca va a ocurrir. Yo te pido que tú les susurres tu verdad, de que sin importar lo que hayamos hecho, sin importar la magnitud de nuestro pecado, si nos arrepentimos y venimos delante de ti, nos acercamos a tu presencia, tú nunca nos vas a echar fuera, Señor. Susúrrales tu verdad que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Yo te pido, Señor, que le des a cada uno en este momento la convicción de esta investidura divina que tenemos, la autoridad que tenemos en ti, Señor. Somos tus representantes, somos tu iglesia, Señor. Que cuando abrimos nuestra boca eres tú hablando a través de nosotros, manifestando tu misericordia a aquellos que se están perdiendo. Danos esa conciencia profunda en nosotros que no estamos de nuestra propia cuenta. Tú nos dijiste que fuéramos testigos de la verdad y que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo declaro en el nombre de Jesús que se levanta tu iglesia, Señor. Tu iglesia se levanta, tu iglesia está convencida de tu amor, de tus principios. Tu iglesia está convencida del llamamiento que les has hecho, Señor. Y tu iglesia toma la decisión de asumir la responsabilidad
Yo los bendigo, mi Dios. Bendigo a cada papá, a cada mamá, cada hijo, cada esposo, cada hermano que se encuentra en este lugar. Gracias. Porque las consecuencias de bendición cuando somos obedientes habrán de manifestarse y nunca se comparará tu bendición, Señor. Nunca, no tiene ningún sentido que consintamos la desobediencia y sus consecuencias a nuestra obediencia y sus consecuencias también. Te pido que tú bendigas durante esta semana, Señor, a tu iglesia sobre la faz de esta tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que se queden ahí un momentico más, por favor, porque yo quiero hacer un llamado muy rápidamente. Porque hay personas que pueden estar hoy aquí o estar viendo este mensaje por YouTube o por Facebook. Y están aquí hoy por primera vez. Yo quiero decirles que, como lo mencioné en algún momento en este mensaje, Jesús es la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y que solamente hay una manera, cuando se acaben nuestros días en esta tierra, solamente hay una manera de llegar a Dios, y es a través de conocer la verdad que se llama Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Va a llegar un día en que se terminará todo aquí para nosotros en esta tierra, y tenemos dos opciones: o ir delante de la presencia de Dios, o estar lejos de la presencia de Dios en un lugar que se llama el infierno eternamente. Si ustedes nunca han tomado la decisión, los que están aquí o los que están allá afuera, de aceptar y de reconocer que son pecadores y reciben al Señor Jesucristo en sus corazones como su Señor y Salvador, si nunca lo han hecho, yo quiero pedirles que repitan conmigo estas palabras que yo les voy a guiar. Digan conmigo: Señor, yo quiero darte las gracias porque evidentemente me trajiste hoy a escuchar este mensaje. Y me ha impactado escuchar acerca de tu verdad. Hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Hoy reconozco que por mi condición de pecador he sido destituido de la gloria de Dios. Y hoy reconozco que necesito de un Salvador. Y hoy acepto a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor. Hoy reconozco su sacrificio en la cruz del Calvario por mí, sustituyéndome a mí. Jesús murió y resucitó al tercer día. Hoy recibo el regalo de la vida eterna, Señor. Y te pido que me enseñes a vivir ahora conforme a tus principios. Quiero ser un buen representante o una buena representante de tu verdad. Ahora, por primera vez en sus vidas, díganle: gracias, Padre Celestial. Gracias, Papá, por haberme llamado a formar parte de tu familia, porque a partir de este momento y por una eternidad soy llamado tu hijo, tu hija. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si alguno hizo esa oración aquí en Miami o por fuera en el chat, yo quiero pedirles que por favor me escriban en Facebook o YouTube: yo hice la oración. Yo hice la oración. Se llama oración de fe. Yo hice la oración de fe. Y si hay alguien aquí, yo quiero pedirles que me levante su manito. Yo quiero saber si hubo alguien aquí que hizo esta oración por primera vez. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Dónde está? Que no veo. ¿Quién me levantó la mano? Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Eso, gloria a Dios. Qué bueno, y felicidades. Iglesia preciosa de Dios, que el Señor los bendiga, los guarde. Recuerden, tenemos una misión allá afuera. Tenemos una misión allá afuera y vamos a cumplirla. Nos vemos el próximo sábado, ¿ok? Al mediodía en nuestro terreno, y nos vemos entonces aquí el próximo domingo y continuamos con este mensaje. Dios los bendiga.